Muy bien, hermanos, continuamos con la serie de predicaciones positivas de 1 Timoteo, la carta que el apóstol Pablo le va a escribir allí a su discípulo Timoteo. Estamos en el capítulo 5, versículo 17 al 25. Hoy vamos a comenzar a estudiar un pasaje que nos da mucha luz acerca de cómo debe ser ejercido el gobierno de la iglesia local. Pablo va a enfatizar esto en esta porción de texto, va a transmitirle a Timoteo instrucciones que le van a ayudar a él a gobernar la iglesia local allí en Éfeso, pero también estas instrucciones le van a dar un entendimiento más profundo del rol y el alcance que tiene el ministerio pastoral en la iglesia en términos de lo que es el gobierno de la iglesia. Nosotros vamos a comenzar a estudiar hoy un pasaje que nos va a dar principios puramente específicos para los pastores, pero eso no tiene que significar para nosotros un problema al momento de entender estos principios, estas instrucciones. ¿Por qué? Porque claramente la palabra de Dios es para toda la iglesia, aunque lo que vamos a ver son principios específicos que son exclusivos para el ministerio pastoral y aquellos hombres que integran el ministerio pastoral. Pablo va a hablar, por ejemplo, del salario de los pastores. Pablo va a tratar el tema de la disciplina que se debe ejercer sobre los pastores cuando caen en pecado. Va a enseñar también a Timoteo qué es lo que la iglesia debe hacer cuando de repente surge en la congregación un hombre que fue llamado por el Señor para el oficio pastoral. Y así una serie de instrucciones que vamos a ver a lo largo de estos días, de estos domingos, pero vayamos con esta breve introducción a leer el pasaje de nuestro texto, de nuestra porción del día de hoy, que comienza en el verso 17. Dice: los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor y mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. La Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndeles delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. No bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se le descubren después. Y termina allí el versículo 25 diciendo: asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas, dice el texto. Y cerramos ahí la porción de texto. Claramente Pablo vemos que comienza diciendo: los ancianos que gobiernan bien. Ese va a ser el pasaje central, no solo de la predicación de hoy, sino de toda la línea de pensamiento que viene trayendo el texto. Pablo está hablando de que esos hombres que gobiernan bien la iglesia del Señor son hombres que deben cuidar, que deben guiar, que deben proteger, que deben alimentar el rebaño de Dios. Y esos ancianos de los cuales habla allí Pablo en el verso 17 son los mismos hombres. Y digo algo que la iglesia ya sabe, pero lo vuelvo a enfatizar para que no haya confusión en medio de los tiempos que nosotros estamos viviendo como iglesia de Cristo. Esos ancianos que Pablo menciona en el verso 17 son los mismos hombres que en otros textos de la palabra de Dios se encuentran allí con el título de pastores u obispos. O simplemente vamos a encontrar expresiones que hacen referencia al mismo oficio, como por ejemplo la expresión los que os presiden en el Señor. Esa es otra expresión que vamos a encontrar en las cartas de Pablo. Y lo primero que observamos allí en el pasaje que acabamos de leer es que la iglesia debe ser gobernada por una pluralidad de pastores o ancianos. El texto habla en plural y dice los ancianos que gobiernan bien. Claramente nosotros vemos, hermanos, no solamente en este pasaje, sino a la luz de todo lo que es el Nuevo Testamento, que el patrón bíblico es el de una iglesia en singular
siendo pastoreada por una pluralidad de ancianos o pastores. Ese es el patrón bíblico que nosotros vemos en la palabra de Dios. Obviamente eso está sujeto a la realidad de la iglesia, al tamaño de la iglesia, a la condición que eventualmente está transitando la iglesia por un periodo X de tiempo. Pero es importante que nosotros veamos textos como este y como miembros de esta iglesia local nosotros sepamos que apuntamos hacia ese patrón, hacia ese modelo bíblico que es precisamente la pluralidad de pastores. Y lo otro que observamos allí claramente en el texto es que la función de estos ancianos, de estos pastores que gobiernan bien, no solamente la función o el rol pastoral tiene que ver con gobernar, ejercer gobierno, sino también con ejercer enseñanza, porque el texto dice: los que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente, dice, los que trabajan en predicar y enseñar. Claramente Pablo está diciendo que entre los pastores que gobiernan una iglesia hay algunos que se dedican exclusivamente o especialmente a predicar y enseñar la palabra de Dios. Nosotros ya hemos visto en las calificaciones pastorales que un pastor debe ser apto para enseñar, dice el texto allí en 1 Timoteo 3. Pero no necesariamente, dijimos en su momento, esa responsabilidad de enseñar recae en todos los pastores, sino que es muy probable que recaiga esa función, ese rol sobre alguno dentro de lo que es esa pluralidad de pastores. No obstante, todos aquellos que componen el oficio pastoral tienen que ser personas que son aptas para enseñar y de alguna manera u otra se encuentran enseñando en la congregación a la iglesia del Señor. Si miramos con atención allí el pasaje, vamos a darnos cuenta, leyéndolo una y otra vez a toda la porción, que el texto clave, el versículo clave, es el 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pablo comienza su instrucción llevando la mente de Timoteo a un lugar específico, que tiene que ver con el gobierno que debe ser ejercido en la iglesia local. Nosotros sabemos que la iglesia en Éfeso estaba atravesando serios problemas que giraban en torno al mal gobierno y a la mala enseñanza. ¿Por qué? Porque la apostasía se había apoderado de algunos ancianos. Estaban cometiendo apostasía tanto pastores como miembros de la iglesia. Entonces Pablo instruye y direcciona la mente de Timoteo hacia esa columna vertebral que podríamos decir que es en la iglesia del Señor el gobierno pastoral. Y el asunto del gobierno pastoral no era un tema menor en esa congregación de creyentes o en esa generación de creyentes, como tampoco es un tema menor en nuestra generación, porque no podemos mirar la iglesia en Éfeso y la situación que está rodeando a esa congregación y espantarnos en términos de lo que es el gobierno de una iglesia. ¿Por qué? Porque también en nuestros días, en esta generación de creyentes, y podríamos decir a lo largo y a lo ancho de la historia del hombre, el hombre siempre ha tenido problemas con la autoridad, con el someterse a la autoridad. La mayoría de los creyentes, de hecho, me atrevo a decir que solamente les gustaría el ejercicio del oficio pastoral en términos de la buena enseñanza de la palabra de Dios. Y nada más. Después yo hago lo que a mí me parece correcto, digamos, de acuerdo a lo que yo entiendo de la predicación, de la buena enseñanza que recibo. O sea, si somos sinceros con nosotros mismos, cuando miramos el ejercicio del oficio pastoral, tal vez nos inclinamos más a aceptar lo que es buena enseñanza, enseñanza profunda, clara. Y tal vez cuando vemos el gobierno pastoral, eso tal vez ya no nos suena tan familiar. Pero eso no tiene que ver con alguna condición específica de alguno solamente, sino que es una condición del hombre, es una condición natural del hombre. Nosotros por naturaleza, hermano, tenemos la tendencia a resistirnos a la autoridad, y eso viene, podríamos decir, desde la caída, ahí desde el Edén. De hecho, cuando nosotros miramos la palabra de Dios, vamos a encontrar al Señor Jesucristo tratando este tipo de pecados con sus discípulos, con los futuros apóstoles. Por ejemplo, en Mateo capítulo 20, el Señor aborda este tema con sus discípulos porque ellos no estaban entendiendo muy bien cómo era el asunto de la autoridad y cada uno de ellos aparentemente tenía ciertas aspiraciones
en términos de ejercer autoridad. Y el Señor va a tratar eso en Mateo 20. Si nosotros miramos un poco más allá de la actitud o del planteo que hacen los discípulos al Señor, nosotros mirando el trasfondo de estos hombres, tal vez podemos encontrar cierto entendimiento, explicación de por qué ellos estaban pensando o estaban concibiendo el reino de Dios en esos términos de autoridad como ocurre tal vez en el mundo. Ellos tenían un trasfondo, por ejemplo, del Antiguo Testamento, y ellos veían a su Maestro, ellos veían a Cristo como ese Mesías que había sido profetizado, y se veían ellos al lado de ese Mesías que ellos estaban siguiendo, que ellos estaban escuchando, que ellos estaban compartiendo. Y ese Mesías en algún momento, ese era el trasfondo que ellos traían, en algún momento iba a llegar a ser rey. Ese Mesías en algún momento iba a reinar en Israel. Y ellos seguramente iban a gobernar con él. ¿Por qué? Porque ellos estaban al lado del Mesías, estaban al lado del Maestro. Ellos se veían como pescadores comunes y corrientes, sin estatus social, que un día ellos serían gobernantes de la nación por estar al lado del Mesías prometido. Entonces el Señor va a corregir estas cosas en su mente y en el corazón de estos hombres, y le va a decir, por ejemplo, en Mateo 20, 25, llamándolos les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad, mas entre vosotros no va a ser así. Le está tirando por tierra esa idea que ellos traían. No va a ser así como pasa en las naciones, como pasa en el mundo, dice, sino que el que se quiera hacer grande entre vosotros, ese tiene que ser vuestro servidor. La grandeza en el reino de Dios se mide en términos de servicio, dijimos muchas veces, y es lo que el Señor está diciendo. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, otra vez el énfasis. Versículo 28, como el Hijo del Hombre, ahí está el ejemplo supremo, no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por mucho. El Señor le está dando la perspectiva de lo que es el ejercicio de la autoridad en el reino de Dios. Le está mostrando ya desde muy temprano, podríamos decir, en qué consiste el liderazgo dentro de lo que es la iglesia. Totalmente diferente a lo que ocurre en el mundo. Y pasa el tiempo, pasan los años, pasan un montón de cosas en el medio, y vemos, por ejemplo, a uno de esos hombres que estaba allí, el apóstol Pedro, que lo entendió a la perfección. ¿Por qué? Porque en su primera carta él va a escribir en 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, ruego a los ancianos, dice allí a la iglesia, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. O sea, el apóstol Pedro le está hablando a los ancianos, otra vez esa palabra, que Pablo la está usando para hablarle a Timoteo. Dice, y yo con ellos, yo soy apóstol, pero yo también junto con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Qué les ruega? Apacentad, dice, a los ancianos. Ustedes tienen que apacentar. Y esa palabra apacentad es un término que incluye instruir, pastorear, educar, vigilar, cuidar, proteger, etc. ¿A quién hay que apacentar? A la grey de Dios, dice Pedro, que está entre vosotros. ¿Cómo? Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, dice, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, que era lo que tal vez él y sus compañeros pensaban. Vamos a estar allí reinando con el Mesías. No, dice, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos, dice, de la grey. Él entendió, y creo que no tenemos conflicto en entender eso, en qué consiste el ejercicio de la autoridad en la iglesia del Señor. Pero nosotros vemos, no solo a través de la historia de la iglesia, sino a través de la Escritura también, que donde se ejerce algún tipo de autoridad, se corre el riesgo de que los que están bajo autoridad nos rebelemos. ¿Por qué? Porque tenemos esa tendencia, esa inclinación de nuestro corazón. Y por otro lado, hay otro riesgo en el ejercicio de la autoridad, que cuando la persona que ejerce, que está en un puesto de autoridad, comienza a ejercer su autoridad con cierto autoritarismo, o cierto legalismo, que se transforme más que en un anciano, en un pastor, en un líder diligente, que sea un caudillo. Esos son los riesgos que se enfrentan tanto el que se somete como el que ejerce autoridad. Y en el Nuevo Testamento tenemos el mal ejemplo de un hombre que él se tomó ciertas atribuciones en la iglesia que no le correspondían. Por ejemplo, dice la tercera carta de Juan, él tiene un solo capítulo, en el versículo 9 dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos,
Dice, no nos recibe. O sea, hay un hombre que está ejerciendo autoridad en esa iglesia que está rechazando al apóstol Juan, nada más y nada menos. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando, dice, con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Ahí vemos un claro ejemplo, y no en la historia, sí, en la historia del cristianismo, pero digo, la palabra de Dios nos está poniendo de relieve un mal ejemplo de lo que es ejercer la autoridad. Este hombre, Diótrefes, había llegado tan lejos en el abuso de su autoridad que él estaba desechando la misma palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estaba desechando al apóstol Juan. El apóstol Juan era un hombre inspirado por el Espíritu Santo, era un apóstol de Cristo. Y Diótrefes le decía a la iglesia que él no necesitaba las instrucciones del apóstol Juan. Por eso desechaba las instrucciones de él. Obviamente, hermano, y no quiero extenderme tanto en estos ejemplos, pero obviamente que los malos ejemplos que encontramos en la Escritura en términos del abuso de autoridad, en la historia de la iglesia, no invalidan de ninguna manera la verdad fundamental de que Cristo instituyó el oficio pastoral en su iglesia y delegó autoridad en hombres, en ciertos hombres, para ejercer el gobierno de la iglesia local. Me gusta como dice un autor acerca de esto, dice, en un lugar donde no hay autoridad, nunca habrá orden. En un lugar donde no hay orden, no habrá unidad y paz. Y en un lugar donde no haya unidad y paz, Dios no puede ser glorificado. Necesitamos en una iglesia bíblica liderazgo sabio, pero más aún necesitamos seguidores sabios. Tremendo. Dice, si no hay autoridad no va a haber orden. Si no hay orden no va a haber unidad, no va a haber paz. Y cuando eso no hay gloria a Dios. Hoy decíamos en la oración, estamos delante de Dios. Él es la persona más importante en esta reunión de hoy. Y cada vez que nos reunimos, no sos vos importante. Es Dios, es Cristo. Es todo lo que acabamos de cantar. No es el pastor importante, es la palabra de Dios que debe ser expuesta, que debe ser proclamada. Palabra fiel, palabra de Dios. Y el Señor está hablándonos en términos de lo que es la autoridad pastoral. Fíjense cómo el gobierno de los pastores, yo quiero que veamos, porque ese es un texto, parece ser como, pero este solo versículo, vos estás ya afirmando toda una coyuntura del oficio pastoral. No, toda la Escritura nos va a hablar acerca de la importancia del gobierno que se debe ejercer en la iglesia. Por ejemplo, yo quiero que veamos rápidamente, a la luz y desde la perspectiva de otros pasajes, lo que Dios dice acerca del gobierno pastoral. En las instrucciones del Nuevo Testamento está claro que los pastores tienen la responsabilidad, lo que dijimos antes, de cuidar, de guiar, de alimentar, de proteger, de guardar, de gobernar el rebaño. Pero la Biblia habla de estos hombres, los que ocupan el oficio pastoral. La Biblia los va a identificar con títulos que ya son muy sugerentes. O sea, yo quiero esforzarme ahora en mostrarles a ustedes lo que la palabra de Dios dice acerca del gobierno y se van a dar cuenta por los títulos que usan. Recién dijimos que aparentemente en la palabra de Dios vemos que la Escritura va intercambiando los títulos, la identificación del oficio, de los hombres que integran el oficio, pero todo apunta a lo mismo. Bueno, por ejemplo, la palabra de Dios le adjudica a los hombres que ocupan el oficio pastoral, le adjudica el término de anciano, que es lo que acabamos de leer en nuestro pasaje. Ese término, el término anciano, la iglesia lo toma, la iglesia del Nuevo Testamento, ¿de dónde lo toma? Lo toma del pueblo de Israel, porque lo podemos ver cuando miramos para atrás en el Antiguo Pacto. Los israelitas les llamaban anciano a aquellos hombres que estaban en una posición de poder dentro de lo que es el pueblo y la nación. Hombres que estaban gobernando al pueblo. En Éxodo capítulo 3, por ejemplo, el Señor se le aparece a Moisés en una zarza ardiente, ustedes recordarán eso, y le dice que el pueblo de Israel va a ser liberado de la esclavitud que está padeciendo allí en Egipto. Dice el versículo 16, Éxodo 3, 16, ve y reúne a los ancianos de Israel, dice, y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se hace en Egipto.
Saltamos allí al verso 18, dice, y oirán tu voz, le está diciendo Dios a Moisés, e irás tú y los ancianos, otra vez. Ve y reúne a los ancianos, le dice primero, y ahora en el verso 18 le dice, van a oír tu voz, vas a ir vos y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Dios le dice a Moisés que vaya y se reúna con los ancianos de Israel. ¿Por qué? Porque eran los ancianos los que iban a hablar de parte de Dios al pueblo. Eso es lo que dice el texto. Y después Moisés, ¿qué tenía que hacer? Tenía que presentarse delante de Faraón otra vez. ¿Quién? ¿Solo? No, con los ancianos de Israel. Los ancianos de Israel representaban al pueblo. Ellos eran los que gobernaban y los que representaban a todo el pueblo de Israel, que ni siquiera era Israel todavía en ese momento. Como nación, digo. Era un grupo de gente que estaban esclavos allí, pero era el pueblo que Dios había escogido. Ellos tenían una labor de gobierno, los ancianos, dentro de lo que era el pueblo. Y Dios está reconociendo eso en el texto bíblico. ¿Por qué? Porque le está dando una instrucción sumamente clara a Moisés. Y lo mismo, para no profundizar tanto en los pasajes que hay allí, pero lo mismo vamos a ver en el capítulo 12 de Éxodo, lo mismo vamos a encontrar en Deuteronomio capítulo 5, versículo 22. Esa autoridad que los ancianos tenían en el pueblo de Israel permaneció vigente hasta los tiempos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando vamos a Lucas capítulo 22, vemos que los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, ¿qué vemos en Lucas 22? Que esa gente está juzgando al Señor Jesucristo. Repito, los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas, están allí ejerciendo un juicio sobre la persona de Cristo. Cuando vamos a Hechos, capítulo 22, en el versículo 4 y 5, Pablo está relatando allí, ustedes recordarán su conversión, que él va persiguiendo allí a los creyentes camino a Damasco. Y Pablo dice que cuando él era un perseguidor de los cristianos, él tenía la aprobación de ¿quiénes? Tenía el permiso de ¿quién? Del sumo sacerdote y de los ancianos de Israel. Cuando nosotros miramos, hermano, el comienzo de la iglesia de Cristo allí en Hechos, que se relata cómo comenzó la iglesia del Señor, la iglesia primitiva llamó a sus líderes ancianos, precisamente ¿por qué? Porque se origina la iglesia, cuando estudiamos Hechos vimos, ¿dónde se origina la iglesia? En Jerusalén, en el contexto de la cultura judía, donde los ancianos tenían esta función de gobernar. Entonces aquellos que comenzaron a liderar la iglesia del Señor, se le acuñó ese término, ancianos. Pero a medida que la iglesia comenzó a expandirse, ustedes recordarán que el Señor providencialmente organiza allí todos los eventos, hay una persecución y los creyentes comienzan a ser esparcidos. Y comienza la expansión del Evangelio, la iglesia comienza a crecer. ¿Y a dónde llega el Evangelio de Cristo? A los gentiles. Y allí se acuña otra palabra, se toma otro título, en el contexto gentil, en el contexto de la expansión del Evangelio. ¿Y cuál es el título? Obispos. Ahí aparece la palabra obispo. Entre los gentiles se les llamaba obispo, o sea, los griegos le llamaban obispo a los que tenían la función de gobernar el pueblo. Por eso es que siempre lo decimos a esto, hay una versión de la Biblia, una versión que se tradujo del hebreo al griego, el Antiguo Testamento se llama la Septuaginta. Y nosotros vamos a ver en esa versión, por ejemplo, repito, del hebreo al griego se traduce. Ellos usaron la palabra episcopos, que es la traducción de la palabra obispo, para referirse a quién, a esos ancianos que gobernaban en el pueblo de Israel. Entonces, la palabra obispo surge en el contexto de la expansión del Evangelio en el contexto gentil. Y el otro término que aparece allí claramente en las Escrituras, que es el más familiar, el más conocido, que no es diferente a los anteriores, es precisamente ese término griego que se traduce como pastores. La palabra pastores es la palabra griega hegemonai. De ahí viene la palabra español nuestra, la traducción al español que es hegemonía. La palabra pastores habla literalmente de liderar, de ir delante de, el sentido de la palabra griega, de gobernar, de tener autoridad sobre un grupo de personas. Y la última expresión que encontramos, fíjense qué interesante esto, en la Escritura,
acerca de esta palabra es en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Pueden allí anotarlo, apuntarlo si están tomando nota. Es la última expresión que encontramos allí, la palabra griega esta que se traduce como pastores. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Fíjense, la Biblia de las Américas dice, pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. ¿Se acuerdan que hoy decíamos que la otra identificación que encontramos es os presiden, los que presiden, hablando acerca de los pastores? Esa palabra presidir es la misma palabra, y acá volvemos a nuestro texto, hermano, es la misma palabra que Pablo está usando en el versículo 17, que en nuestro pasaje se traduce como gobernar. Entonces los ancianos, los obispos, los pastores ejercen un gobierno claramente, presiden sobre la iglesia del Señor. Esos son los títulos que la Escritura le confiere al término o al oficio pastoral. Y esa función no solamente nosotros lo vemos en los títulos, les decía yo, que se le adjudica a los hombres que ejercen el ministerio pastoral, sino que también la palabra de Dios, la misma carta que nosotros estudiamos, nos da más luz cuando Pablo habla de las calificaciones que debe tener el pastor. Él va a decir, el que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario, versículo 4, capítulo 3, versículo 4, que ese hombre gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, dice. Pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia del Señor? Lo que Pablo está diciendo es que aquellos que van a ocupar el ministerio pastoral son hombres que están ejerciendo de manera responsable, de manera seria, de manera bíblica, el rol de padre, de familia, el rol de esposos. Ellos están gobernando un hogar. Y es necesario que los hombres que integren el ministerio pastoral sean hombres que cumplan con esa calificación. ¿Por qué? Porque es la función que van a tener en la iglesia del Señor. Pablo dice que los obispos deben saber gobernar su casa, porque ellos van a gobernar la iglesia. El mal gobierno de una casa de ninguna manera se puede traducir en un correcto gobierno de la iglesia, es lo que significa el texto. Y por eso va a decirle a Timoteo, capítulos después, los ancianos que gobiernen bien. Otra vez así, el énfasis. Hebreo 13:7, otro texto claro, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe, dice. No sabemos quién es el autor de Hebreos. Algunos presuponen que es Pablo, pero no sabemos quién es. Pero el autor de Hebreo, sea Pablo, sea quien sea, sabemos que fue un hombre inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo lo mismo. Versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose. Eso es terrible, hermano. Porque hay responsabilidades profundas en cuanto al hombre que ejerce el pastorado, pero también en cuanto a aquellos que están bajo ese gobierno, bajo ese pastorado. Dice, como quieran de dar cuenta, pero para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Rápidamente, hermano, y resumiendo hasta acá, vimos a la luz del Antiguo Testamento, a la luz del Nuevo Testamento, que los pastores tienen a su cargo el cuidado, la inspección, supervisión, el gobierno y la instrucción de la iglesia. Aunque hoy no vamos a hablar de instrucción, eso va a ser la semana que viene, vamos a hablar de la enseñanza, que es el otro pilar fundamental del ministerio pastoral. Pero ahora, con todo lo que vimos, la pregunta es ¿cómo se traduce ese gobierno en la iglesia? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuál es el alcance? Yo quisiera que profundicemos en un entendimiento más profundo y más bíblico de lo que es el ministerio, el ejercicio del gobierno de la iglesia. Dijimos que Pablo quiere grabar en la mente de Timoteo un balance perfecto que debe haber entre el ministerio pastoral en términos del gobierno y de la enseñanza. Tiene que haber un balance perfecto. ¿Por qué? Porque eso es lo que está haciendo el no haber ninguna de esas funciones vigentes y activas en esa iglesia, está ocasionando un caos en ese lugar. Y lograr ese equilibrio en la práctica no iba a ser una tarea sencilla. Por eso es que Pablo es una carta como cíclica, porque otra vez vuelve a tratar el tema de los pastores. Ya lo vimos en el capítulo 3, pero ahora él otra vez vuelve a tratar y una vez más. Y al final del libro va a volver a tratarlo. Lo vamos a ver después en el capítulo 6. ¿Por qué? Porque
el desafío del hombre que ejerce el ministerio pastoral, el desafío precisamente es encontrar un equilibrio práctico entre ejercer el gobierno y enseñar a la iglesia del Señor. Un pastor no puede dedicarse solamente a enseñar la palabra de Dios, como dijimos al principio, y que cada creyente haga lo que se le ocurre, de acuerdo a lo que está aprendiendo. Un pastor no puede dedicarse solo a eso y evitar la parte dura del gobierno, podríamos decir, de la iglesia. Una iglesia sin ejercicio de una autoridad espiritual termina siendo cualquier cosa, hermanos. Por más, si balanceamos, la idea es hacer el balance, no inclinar todo hacia un lugar y evitar lo otro. Y a la inversa también pasa lo mismo, hermano. Un pastor tampoco puede dedicarse solamente a ejercer gobierno, a sobredimensionar esa función o ese rol a expensas de una correcta enseñanza, una profunda enseñanza de la palabra de Dios. No, porque eso también es la fórmula del caos, digamos. Lo que el pastor debe hacer es lograr el equilibrio entre una función y la otra. Y eso es complejo. Entonces, ¿cuál es el alcance del gobierno pastoral? El pastor gobierna la iglesia, hermanos, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo es la única cabeza que la iglesia tiene. El pastor va a ejercer gobierno correcto, bíblico, sabio, prudente, piadoso, teniendo en claro que Cristo es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, Cristo es el único que puede legislar, y anoten esa palabra, legislar sobre la iglesia. Cristo es el único que tiene autoridad para ordenar y mandar en la iglesia. Cristo. Y la palabra de Dios nos enseña eso, Efesios 1:22. Pablo va a decir a los efesios que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo, y lo hizo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, dice Pablo. El mismo texto dice la lenguaje actual: Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Lo nombró el gobernante, dice otra traducción de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. Entonces, cada pastor al momento de ejercer su autoridad en la iglesia debe tener grabado a fuego esto. La Nueva Traducción Viviente dice: Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. Solo Cristo. O sea, Él es el centro, Él es el eje. Nosotros, los pastores, los miembros deben entender eso. Cristo es la cabeza, dice esta traducción. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas, en todas partes, con su presencia. Y cuando pasamos al capítulo 5 de Efesios, versículo 22, y dejemos que la palabra de Dios hable, hermano. Fíjense, Pablo va a instruir acerca de las casadas, pero fíjense la analogía que va a utilizar para hablar del matrimonio. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, otra vez, qué énfasis que hay, hermanos, en la carta. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, dice Pablo. Claramente, hermano, la iglesia debe estar sujeta a Cristo porque Él es la cabeza. ¿Hay duda de eso? No. Está claro en el texto. Entender esta verdad fundamental de la Escritura, hermano, y acá viene una aclaración, no te lleva a vos a pensar, como seguramente debe haber en algunos lugares que piensan algunos creyentes: yo como creyente al único que me sujeto es a Cristo, porque Él es la cabeza de la iglesia. Yo no me sujeto a ningún hombre. Pensar de esa manera es no haber entendido lo que nosotros acabamos de leer, por todo lo que venimos viendo. ¿Por qué? Porque por otro lado, hermanos, los creyentes, dijimos, el pastor gobierna sabiendo que Cristo es la cabeza. Por otro lado, los creyentes se someten al gobierno pastoral porque el mismo Señor Jesucristo, que es la única cabeza de la iglesia, nosotros vimos ya a la luz de su palabra que Él ha puesto, Él ha instaurado autoridades sobre su iglesia. Por lo tanto, no estar sujeto a la autoridad que Cristo ha puesto sobre la iglesia es lisa y llanamente no estar sujeto a la autoridad de Jesucristo.
Y dice un autor, y me apropio de sus palabras, dice, Cristo ha puesto autoridad sobre su iglesia para hacer valer su autoridad sobre su pueblo. Cristo ha puesto autoridad sobre su iglesia para hacer valer, dice, su autoridad sobre su pueblo. Esa es la razón de ser de los pastores, hacer valer la autoridad de Cristo sobre su pueblo. Por eso el pastor está sometido a Cristo, debe estar sujeto a la cabeza. Y acá yo quiero toda su atención, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un tema no menor. ¿Por qué? Porque cuando yo decido ser miembro de una iglesia, cuando yo entro en el ministerio pastoral, también hablo yo como en términos general, ¿no? Tanto uno como el otro tenemos que tener claro a qué nos sometemos, de qué iglesia yo voy a ser miembro, de qué iglesia, cómo yo voy a ejercer el ministerio pastoral. Bueno, hay dos textos, hermano, Mateo 16 y Mateo 18, que nos van a abrir la cabeza, nos van a traer mucha más luz acerca de lo que yo estoy hablando y de cómo debe ser ejercida la autoridad pastoral. En Mateo 16, vamos a empezar por ese capítulo, el Señor Jesucristo llama a sus discípulos. Otra vez un diálogo muy parecido al que hablábamos antes, ¿se acuerdan? Los discípulos allí teniendo confusión acerca de cómo iba a ser este asunto de la autoridad. El Señor les aclaró completamente, no es como en el mundo, es totalmente distinto a lo que ustedes creen. Y acá, en Mateo 16 y Mateo 18, el Señor va a enfatizar y va a traer más luz todavía. El Señor Jesucristo va a llamar a sus discípulos y les va a preguntar algo crucial. De esa respuesta depende todo lo que iba a venir después. Dice el Señor Jesucristo en el verso 13, Mateo 16, 13, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿qué testimonio están dando por ahí de quién soy yo? Y fíjense la respuesta, versículo 14. Bueno, algunos dicen que sos Juan el Bautista, otros dicen que sos Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y acá viene la pregunta incisiva del Señor. ¿Y vosotros? ¿Quién dicen que soy yo? O sea, ustedes, me interesa ahora a ustedes, ¿quién creen que soy yo? ¿Y quién sale allí? El gran apóstol Pedro. El discípulo, en este momento, Pedro, respondiendo Simón Pedro, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro es el que está dando la respuesta. Y esto porque quiero toda su atención acá, porque, tenemos hoy una religión organizada sistemáticamente, que es el catolicismo, y usa este texto para distorsionarlo completamente. Pero curiosamente, cuando vos estudiás la historia de la iglesia, los primeros padres de la iglesia, Agustín de Hipona, por ejemplo, y otros contemporáneos suyos, ya entendían lo que yo les voy a decir, lo entendían como tal. ¿Por qué se distorsionó? Bueno, es tarea para trabajar, pero esto es clave, hermano, que entendamos. Pedro está afirmando, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no profeta, no Elías, no Juan el Bautista, el Cristo, el Mesías prometido. Ahora, es Pedro el que está respondiendo, pero él no está hablando en términos individuales, él está respondiendo en representación de los otros discípulos. Es como que tal vez yo pregunte algo acá y ustedes uno responda, y si es una verdad esencial como esta que estamos acá presentes, lo más probable es que ese que va a responder lo va a hacer en representación de todo, y es lo que está pasando acá. Pedro está revelando una verdad fundamental acerca de la persona de Cristo. Entonces, Señor, fíjense lo que le va a decir, versículo 17. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor está diciendo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando Él dice eso, no está diciendo que es sobre Pedro quien va a edificar su iglesia. Porque si no, le hubiese dicho tal vez sobre vos, sobre Pedro directamente, ahí. Sobre él voy a edificar mi iglesia. Y Él no está diciendo eso. El Señor Jesucristo iba a edificar su iglesia sobre la roca, dice el texto. ¿Y cuál era la roca? Esa revelación que Pedro estaba haciendo. La roca no es otra cosa más que la confesión o la revelación que Pedro acaba de hacer. ¿Y cuál es esa revelación? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa roca, sobre esa verdad, sobre esa revelación se edifica la iglesia del Señor. El Señor continúa hablando y le dice a Pedro, seguimos la idea, él habló en representación de los discípulos. Bueno,
sigue el diálogo el Señor Jesucristo y le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cuando el Señor le dice semejante promesa: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, no le está dando a Pedro las llaves del reino como una persona individual, a él exclusivamente, porque él tuvo lucidez. No, le está dando a Pedro, y Pedro, dijimos, seguimos con la misma idea, está representando al resto de los discípulos, los otros apóstoles. ¿Y cómo sabemos eso, hermanos? Porque el texto bíblico nos muestra que Pedro está hablando, Pedro está afirmando verdades sobre Cristo que ni siquiera salieron de su propio corazón o de su propio intelecto, sino que el mismo Señor Jesucristo dice que Dios se las reveló. Y Pedro no está afirmando esa verdad como un apóstol independiente, no, sigue hablando en nombre de sus compañeros. Cuando miramos Mateo 18, versículos 15 al 18, estábamos parados en Mateo 16, y cuando miramos 2 capítulos más adelante, el capítulo 18, versículo 15 al 18, vamos a ver que esas mismas llaves que el Señor le da a Pedro, entre comillas, se la da a los otros apóstoles, y eso es como que trae más luz sobre lo que estamos viendo. En Mateo 18 se va a presentar el caso, el Señor va a decir cómo tratar el pecado en la iglesia, se va a presentar el caso de una persona que peca contra otra, dice el texto bíblico. No lo vamos a leer así literal, pero yo se los comparto acá rápidamente. Bueno, esa persona, dice el Señor, tiene que ser reprendida por su hermano, por el que recibe la falta. Pero ¿qué pasa? Él plantea el escenario donde esa persona que es confrontada por su hermano ofendido no oye la amonestación. Entonces dice el texto que debe buscar 2 o 3 testigos. Pero este hermano aparentemente sigue, o este creyente sigue sin hacer caso a la amonestación. Entonces dice el Señor que el próximo paso es decirlo a la iglesia, pero por el relato que vemos allí en Mateo 18, dice que este hermano sigue sin entender cuando se comunica a la iglesia. Entonces el Señor va a decir algo terrible: entonces tenle por gentil y publicano. El Señor está enseñando todo un proceso de disciplina que debe ser ejercido en la iglesia, y está mostrando la instancia final, que es ya expulsar a la persona de la iglesia. El Señor Jesucristo, en el versículo 18, en el contexto de la disciplina eclesiástica, escuchen esto, le va a dar a los apóstoles, ahora viene el meollo del asunto, le va a dar ahora a los apóstoles el poder de atar y desatar. Fíjense lo que va a decir el verso 18: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Quieren más luz? Vayamos al lenguaje actual. Va a decir: les aseguro que cualquier cosa que ustedes prohíban aquí en la tierra, le está hablando a los discípulos, desde el cielo Dios la prohibirá. Y cualquier cosa que ustedes permitan, también Dios la permitirá. Esta traducción trae luz a esto de atar y desatar, que lo habrán escuchado seguramente en toda la perversión que se dice en cuanto a atar y desatar. El Señor Jesucristo le está dando las llaves que antes le había dado a Pedro, se la está dando ahora sí claramente en la discusión a sus discípulos. Y ese término atar y desatar es fundamental entenderlo para no caer en las barbaridades que se ha caído en este tiempo. En la religión judía, hermanos, se usaba la expresión atar y desatar para hablar de cosas que los rabinos podían prohibir o podían permitir. Esa sería la idea. La lenguaje actual trae luz sobre esos dos términos. Ese es el contexto de lo que está pasando de fondo. Cuando se decía que ellos, los rabinos, ataban algo, se refería a que ellos estaban prohibiéndole algo a los judíos. Y cuando desataban algo es porque lo permitían. Los rabinos, hermanos, los fariseos, los escribas allí, los eruditos, las autoridades del pueblo judío, de la religión judía específicamente, en el tiempo del Señor Jesucristo se habían tomado atribuciones, y nosotros lo hemos dicho alguna que otra vez, cuando hablamos de cómo surge el movimiento fariseo, después de ese largo silencio que hay en las Escrituras, surge tal vez con una buena intención, pero dijimos que se distorsionó a tal punto que ellos empezaron a imponer ciertos mandamientos sobre las personas. Y lo que hacían los fariseos eran tomar los mandamientos, los rabinos, tomar los mandamientos del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto,
Y por encima de esos mandamientos ellos armaron una lista frondosa de más mandamientos para imponerle a la gente. Por ejemplo, para poner algunos ejemplos, había ciertos insectos que los judíos no podían comer, no podían consumir. Entonces los rabinos tomaban, para que tengan dimensión ustedes de cuál era el escenario, tomaban ese mandamiento y decían, por ejemplo, como hay ciertos insectos que no se pueden comer, entre ellos el mosquito, ellos impusieron una orden de que cuando se bebía vino, por las dudas de que en la elaboración de ese vino se haya filtrado un mosquito, ellos tenían que beber cerrando los dientes. Esa era una ley, esa era una imposición que ellos ponían. Por eso que el Señor Jesucristo les va a decir en Mateo 23, versículo 24, guías ciegos, cuelan el mosquito, coláis el mosquito, dice, pero se tragan un camello. Ay de vosotros, escribe y fariseo hipócrita, porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, dice el Señor. Fuerte. Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Y otra vez sigue el Señor, durísimo. Ay de vosotros, escribe fariseo hipócrita, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Qué pasaba con estos hombres? Ellos habían entendido, ellos creían que Dios les había dado a ellos la capacidad de atar y desatar. Ellos pensaban que ellos podían, como eran eruditos, ellos podían prohibir cosas, permitir cosas. Había, por ejemplo, esto para mostrarle la dimensión hasta donde se llegó, para ilustrar un poco el punto. Sabemos que había un mandamiento de no trabajar en el día de reposo. Ellos decían en esa época que si vos ibas caminando ese día y de repente te llovía y se mojaban tus ropas, te agarraba una lluvia, vos no podías seguir caminando. ¿Por qué? Porque caminar con la ropa mojada implícitamente ya era ejercer un trabajo. Vos estabas trabajando en el día de reposo, entonces vos te tenías que quedar quieto en ese momento hasta que salga el sol, hasta que se seque tu ropa y seguir tu camino. Bueno, y los que no cumplían con esas leyes eran expulsados de la sinagoga, con esa serie de leyes que ellos habían impuesto sobre la gente. ¿Y por qué pasaba eso? Porque ellos se adjudicaban la autoridad, lo que se llama la autoridad legislativa y la autoridad judicial. Supuestamente Dios le había otorgado eso, ellos se adjudicaron eso, en nombre de Dios. Con toda esta información que les tiré en la cabeza, ese es el contexto en el que el Señor va a decir, lenguaje actual, leo, versículo 18, les aseguro que cualquier cosa que ustedes, pescadores, discípulos, ustedes, mis apóstoles, cualquier cosa que ustedes prohíban aquí en la tierra, desde el cielo Dios la prohibirá, y cualquier cosa que ustedes permitan, también Dios la permitirá. El Señor Jesucristo le está diciendo a sus apóstoles, hermanos, que son ellos en realidad los que tienen la autoridad legislativa, los que tienen la autoridad de legislar sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios. Bajo la inspección del Espíritu Santo, estos hombres iban a decirle a la iglesia, porque es lo que pasa después. Son los apóstoles guiados por el Espíritu Santo los que le van a decir a la iglesia lo que está permitido hacer, lo que está prohibido. Ellos le van a decir a la iglesia, van a establecer las doctrinas apostólicas, lo que la iglesia debe creer, lo que la iglesia no puede creer. El Señor está tirando por tierra, hermano. Por eso que lo terminaron no matando. Él terminó entregando su vida, pero lo llevaron a un juicio grotesco y ridículo, podríamos decir. ¿Por qué? Porque Él está tirando por tierra la autoridad que estos hombres se adjudicaban a sí mismos. No son los rabinos, no son ustedes los fariseos hipócritas, son un sepulcro ustedes blanqueados, es lo que diría el Señor. Son los apóstoles, son mis discípulos los que van a tener esa autoridad de legislar. Y hay un autor que me encanta porque era judío, de religión, es judío y se convirtió a Cristo. Él escribe lo siguiente, dice, esos dos poderes, el legislativo y el judicial, que pertenecían al oficio rabínico, escuchen esto, hermanos, Cristo lo ha transferido no como una pretensión, sino como una realidad a sus apóstoles, como un hecho. Y él hace esa aclaración de la pretensión. ¿Por qué? Porque los rabinos eran pretenciosos. Ellos pretendían poseer esa autoridad que era supuestamente delegada por Dios. Pero Cristo dice, no, ustedes no tienen esa autoridad, son mis apóstoles los que van a recibir esa autoridad. Dicho todo esto, hermano, volviendo ahora sí nuestra mente de nuevo a la función de los pastores,
¿Qué pasa con los pastores? ¿Tienen ese poder para legislar? No, hermanos. ¿Por qué? Porque los pastores no tienen poder para atar y desatar en el sentido en que lo tuvieron sí los apóstoles. Los apóstoles, estos hombres a los cuales el Señor les designó, les delegó esta semejante autoridad, ellos establecieron las bases del Nuevo Testamento sobre la cual debían actuar los pastores, que serían llamados por Cristo al ministerio y reconocidos por su iglesia. Entonces, volvemos, para que no se vaya la idea, estamos hablando hasta dónde llega el gobierno de los pastores. Dijimos, Cristo es la cabeza. Eso los tienen que entender los pastores. Los creyentes tienen que entender que esa cabeza instauró, instituyó hombres a los cuales le delegó la autoridad. Perfecto, y esa autoridad de los pastores, ¿es como la autoridad de los apóstoles? No. ¿Por qué? Porque los apóstoles establecieron las bases sobre las cuales los pastores van a gobernar. Esa es la idea. Dice un autor, en su rol como líderes de la grey de Dios, los pastores tienen una autoridad delegada por el Señor Jesucristo para enseñar, dice, autoritativamente la verdad de Dios que ha revelado en su palabra, y tienen responsabilidad de velar autoritativamente para que los miembros de la iglesia vivan a la altura de las doctrinas reveladas. O sea, no debe haber nada nuevo en el ejercicio de la autoridad del pastor. ¿Por qué? Porque se somete a las doctrinas reveladas. Los pastores deben ejercer, dice este autor, un gobierno bíblico de la iglesia de tal forma que la iglesia esté organizada de acuerdo a los principios, otra vez, revelados en la palabra de Dios, de acuerdo a las bases que establecieron aquellos que sí tenían el poder de legislar sobre la iglesia, que eran los apóstoles. Para ir arrimándonos, hermano, a la conclusión, y ya para hablar de cosas más concretas y bajar algunos conceptos a tierra, a forma de aplicación y ya también de conclusión. Todo lo que vimos, hermano, todo lo que estuvimos meditando, aprendiendo acerca del gobierno pastoral, eso directamente pone un peso enorme sobre aquellos hombres que conforman el ministerio, el oficio pastoral. ¿Por qué? Porque ellos son llamados a someterse, a sujetarse a Cristo. Dice otro texto de la Escritura que los pastores son llamados administradores de los misterios de Dios. 1 Corintios 4:1 va a decir Pablo allí a los Corintios, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. La lenguaje actual va a decir lo siguiente, ustedes deben considerarnos, dice, deben considerarnos como simples servidores de Cristo, encargados de dar a conocer los planes que Dios tenía en secreto. Estamos cerrando el mensaje, hermanos. Lo que vimos llena de una enorme responsabilidad a los pastores. ¿Por qué? Porque la Escritura también los identifica como los administradores de los misterios de Cristo. Según este texto que nosotros leímos, que Pablo le escribe a los Corintios, los pastores ante cualquier cosa son siervos. Dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Pablo está diciendo, ante cualquier otra cosa, el apóstol Pablo, los pastores y aún nosotros, dice, somos servidores de Cristo. Y de ahí va a salir todo lo demás, administradores de los misterios de Dios. Si un pastor es siervo de Cristo, entonces un pastor está llamado a administrar, por lo que dice la palabra de Dios, sus misterios. ¿Cuáles son esos misterios? Aquellas verdades que Dios ha revelado a la iglesia en su palabra. Los pastores como siervos de Cristo, lo primero que tienen que hacer es fortalecer su relación con Cristo, su relación con el Señor. Tienen que permanecer creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Y escuchen esto, nada ni nadie debe interponerse entre un pastor y Cristo, ni siquiera el ministerio pastoral, ni siquiera el ministerio. Los pastores están llamados a administrar sus misterios, su revelación. Fíjense, dice 1 Tesalonicenses 5:12, el texto que leíamos antes, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Interesante, pero la Biblia de las Américas dice, les rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. ¿Sabe cuál es la palabra clave ahí? En el Señor, las palabras o la expresión clave en el Señor.
O sea, no es instrucción como a mí se me antoja. No es un gobierno como al pastor se le ocurre, no. Dice, yo les ruego, le dice Pablo a los tesalonicenses, que reconozcan a los que diligentemente trabajan entre ustedes y que lo están dirigiendo, que lo están gobernando en el Señor. No es un detalle menor eso. Pablo está diciendo que los pastores cuando presiden, cuando dirigen, cuando gobiernan, ellos lo hacen en el Señor o deberían hacerlo en el Señor. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué esa salvedad allí? ¿Por qué no evitó Pablo eso? No. ¿Por qué? Porque los pastores, no tienen una autoridad por sí mismos sobre la iglesia. Es una autoridad delegada por Cristo. Y me encanta esto, hermano. Esto va a traer más luz a lo que estoy diciendo. Fíjense lo que dice un autor. Es como la luna y el sol. La luna no brilla por sí misma. La luna brilla por el resplandor del sol. Y lo mismo pasa con los pastores. Si la tierra se interpone entre la luna y el sol, la luna deja de brillar porque el brillo de la luna es prestado. Y este hombre dice, lo mismo sucede con el gobierno que ejercen los pastores en la iglesia de Cristo. Tienen una autoridad prestada, una autoridad delegada, llamémosle más técnicamente. Es una autoridad que se consolida en la medida en que los pastores se van sometiendo más y más a Cristo, dice. Ese es el enorme peso, hermano, que tienen los pastores sobre sus hombros. Por eso hay que orar por nuestros pastores. Sigamos avanzando ya. Otra consideración final. Por todo lo que hemos visto, por todo lo que hemos expuesto acerca de este pasaje que es exclusivamente para pastores, les dije yo al principio, como iglesia en su conjunto, como cuerpo de Cristo, nosotros aprendemos, hermano, cuán necesitados somos de la iglesia y del ministerio pastoral de la iglesia para que yo pueda desarrollarme como cristiano. Vos que no sos pastor, cuando te presentás a enseñanza de este tipo, lo que tiene que gestarse en vos es identificar o ver cuánto necesitamos de la iglesia y cuánto necesitamos del ministerio pastoral, hermano, para que vos te desarrolles como un cristiano. Hay un pasaje de Pablo a los Efesios. A mí me voló la cabeza, hermano. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto, lo hemos estudiado miles de veces, pero parece que cuando uno más lo profundiza, más profundo, más sublime es el texto. Dice versículo 8, Efesios 4:8, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, dice Pablo allí. Pablo está recitando un salmo. Uno de esos dones que menciona Pablo son precisamente los pastores. Pablo está hablando de Cristo, está recitando, está trayendo a memoria un salmo, que es el Salmo 68, y él está hablando de dones que Cristo dio a los hombres, y por lo que va a decir en el verso 11, ahí del mismo capítulo, uno de esos dones son los pastores. La palabra griega para dones, hermano, que nosotros vemos allí en el versículo 8 de Efesios 4, no es la misma palabra que se va a traducir como dones y que aparece en 1 Corintios capítulo 12, donde Pablo está hablando de los dones espirituales. No es la misma palabra. En el verso 8 de Efesios 4, la traducción literal, la traducción de la palabra griega literal, debería ser regalo. Pablo está hablando de un regalo. Pablo está diciendo que Cristo, subiendo a lo alto, dice, llevó cautiva la cautividad. Ahora, pasa lo mismo que con esas expresiones atar y desatar. Bueno, yo quiero hacer lo mismo, llevar sus mentes a lo que pasaba en la antigüedad para entender ese versículo. En la antigüedad, lo hemos hablado alguna que otra vez, cuando un rey iba a la batalla, ganaba la batalla, ¿qué es lo que hacía? Sometía a ese pueblo, derrotaba a ese pueblo y lo que hacía era quitarle todo lo que tenían de valor, joyas, bienes, animales. Ese era el botín de la guerra, de esa batalla. ¿Y qué es lo que hacía este rey? Repartía ese botín entre los soldados y llegaba de manera triunfal a su nación, a su pueblo, y también repartía el botín de guerra con la gente de su pueblo, de su nación. En la mente judía, en la mente de un judío promedio, el Mesías prometido, de hecho, ¿se acuerdan? Era el trasfondo con el que llegaron los apóstoles, los discípulos del Señor. En la mente de un judío promedio, el Mesías prometido iba a ser un rey que iba a llegar
a Israel, que iba a liberar al pueblo judío del sometimiento al cual estaba allí por el imperio, y después ese rey iba a hacer lo mismo que hacía un rey, repartir su botín de guerra. Lo que Pablo está diciendo cuando le escribe la carta a los Efesios, cuando está recitando el Salmo 68, 18, refiriéndose a Cristo, que dice, llevó cautiva la cautividad. Lo que Pablo está diciendo es que como ese rey subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad, Pablo está hablando de que Cristo ascendió a los cielos, Cristo venció a Satanás, Cristo le quitó a Satanás personas, sería la idea. Cristo le quitó a Satanás personas que estaban bajo su control, salvó a esas personas y de esas personas Él tomó algunos hombres, dice, y se los regaló a la iglesia, le dio dones a los hombres, va a decir verso 11, constituyó a algunos apóstoles, profetas, maestros, pastores. Pablo está diciendo que Cristo, como ese rey que venció y reparte su botín, Cristo hizo lo mismo con la iglesia, le regaló hombres, les dio pastores. Dice un autor, nuestro Señor Jesucristo no es un miserable, Él no está regalando cosas que no valen nada, no le regala a su iglesia algo que no va a servir para nada. Si el Señor Jesucristo ha dado pastores a su iglesia como un regalo, es porque Él entiende que su iglesia necesita eso. ¿Te das cuenta? El peso, me invade el peso del ministerio pastoral. El Señor no le regala cosas que no sirven a su iglesia, hermanos. Dice otro autor, la institución de los pastores en la iglesia es un mecanismo que Dios usa para humillarnos, dice, y para enseñarnos que no somos autosuficientes. Es la lucha que tenemos todos los que estamos acá, incluido yo, el primero en la lista, hermano. Y este hombre me encanta porque dice, el que Cristo haya instituido pastores, eso lo ha hecho para humillarnos y para mostrarte por la enorme responsabilidad que tienen esos hombres de que vos no sos autosuficiente. Y sigue diciendo, el entendimiento bíblico y centrado en el Evangelio, un entendimiento bíblico y centrado en el Evangelio del ministerio pastoral, tiene que humillarte porque implícitamente el Señor te está diciendo que Él ha escogido y ha puesto hombres en su iglesia para guiarte en tu vida cristiana. Tremenda aplicación, hermanos. ¿Qué otra cosa aprendemos de este texto? Que nosotros necesitamos ser miembros de una iglesia. Por todo lo que hemos visto acerca del ejercicio pastoral, necesitamos ser miembros de una iglesia. Todo lo que vimos, todo lo que aprendimos hoy, hermano, te tiene que llevar a tener un entendimiento más profundo de la importancia de la membresía bíblica en una iglesia sana, en una iglesia bíblica. Y si vos estás en una iglesia así, vos tenés que darle gracias a Dios. Vos tenés que valorar eso. ¿Por qué? Porque todo creyente, repito esto, todo creyente necesita ser pastoreado y necesita saber también que en ocasiones es necesaria una disciplina bíblica. En eso consiste el entendimiento de una membresía bíblica. Siempre que hablamos de los corintios, hablamos de manera cruda y dura por la realidad de la iglesia. En 1 Corintios, Pablo, en el capítulo 4, Pablo va a amonestar a la iglesia y fíjense lo que le va a decir. 1 Corintios 4, 18, mas algunos están envanecidos, dice Pablo, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Escuchen esto, es duro lo que el apóstol Pablo está diciendo. Algunos están envanecidos como si yo nunca había ido a ustedes, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Fíjate el lenguaje actual lo que dice. Algunos de ustedes se sienten muy valientes, pues creen que no iré a verlo, dice Pablo. Sin embargo, si Dios quiere, muy pronto iré a visitarlos, y entonces sabré si esos valentones, además de hablar, hacen lo que dicen. La Nueva Traducción Viviente. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes, pero iré pronto, dice Pablo, y entonces comprobaré si esos arrogantes solo dan discursos pretenciosos o de verdad tienen el poder de Dios. Fuerte. Pablo está confrontando el pecado de algunas personas allí en esa iglesia, de algunos miembros de esa iglesia. Pablo está advirtiendo a esos hermanos que él pronto va a ir. Él no está físicamente ahora ahí en ese lugar,
pero yo pronto voy a ir a poner las cosas en orden, está diciendo Pablo. Pablo sabía muy bien lo que él tenía que hacer con algunos creyentes de la iglesia, hermano. Y esto es lo más asombroso. Esos creyentes de la iglesia sabían muy bien lo que Pablo iba a hacer cuando él llegue a esa iglesia. Cuando él llegue ahí, cuando esté presente con los corintios. Cuando comprendemos bíblicamente, hermano, la membresía de la iglesia local, nos damos cuenta que no es un juego ser miembro de una iglesia bíblica, de una iglesia local. ¿Por qué no es un juego ser miembro de una iglesia local? Porque la iglesia del Señor Jesucristo no es un juego. Es un juego de palabras, pero la iglesia de Cristo es cosa seria. Por lo tanto, ser miembro de una iglesia local es cosa seria. La iglesia del Señor es total y absolutamente seria, hermanos. Esa es la idea y quiero enfatizar eso. Todo lo que vimos acerca del gobierno pastoral nos debe alentar, hermano, a valorar el ser miembro de una iglesia local de creyente que es fiel al Evangelio, que está centrada en la palabra de Dios. Siempre nosotros hablamos del pecado de los corintios. Era una iglesia problemática con muchos dramas. Pero miren las palabras de Pablo ahora. Advirtió, yo voy a poner las cosas en orden cuando vaya a ese lugar, porque hay algunos que se envanecieron, dice. Pero miren las palabras de Pablo ya en su segunda carta, en el capítulo 7. Pablo va a hablar de gozo, y yo me lo imagino hasta llorando a Pablo. Va a hablar de gozo, va a hablar de alegría. ¿Por qué? Porque esta iglesia se arrepintió. Estos miembros, estos creyentes se arrepintieron. Y fíjense el fruto que tuvo la amonestación de Pablo, dice en 2 Corintios 7:13. Esto nos hace sentirnos mejor, dice. Estoy leyendo el lenguaje actual. Tito está muy contento, pues ustedes lo ayudaron a seguir adelante, dice. Eso nos alegró más todavía. Ya le había dicho a Tito que yo estaba muy orgulloso de ustedes y no me hicieron quedar mal. Al contrario, todo lo que le dijimos a Tito, todo lo que le dije, dice a Tito, fue verdad, como también es verdad lo que le dijimos de ustedes. Tito recuerda que todos ustedes lo obedecieron y lo respetaron mucho. Por eso él los quiere más todavía. Me alegro de poder confiar plenamente en ustedes. ¡Wow! El desenlace que tuvo la amonestación, el fruto. Estos miembros, estos hermanos de Corintios finalmente entendieron la importancia de ser gobernados por un verdadero hombre de Dios que los corrigió. Dice un autor, estos creyentes entendieron finalmente la importancia de ser miembros de una iglesia balanceada, donde hay amor, pero también hay corrección, donde hay gracia, pero también hay amonestación, donde hay misericordia, dice, pero también hay disciplina. Y por último, hermanos, ya para cerrar, la última aplicación, los miembros de la iglesia, cada uno de los miembros de la iglesia local, deben ver a sus pastores como un recurso que Dios ha puesto a su alcance para pedir un consejo. Esto es bien práctico, para pedir un consejo oportuno. La aplicación es, vos tenés que ver a tu pastor como un recurso que Dios puso a tu alcance, porque eso forma parte del ejercicio del gobierno pastoral, como un recurso que Dios puso a tu alcance para pedir un consejo oportuno. ¿Cuándo? En aquellas cosas donde tal vez no hay una regulación clara, específica de la palabra de Dios, pero de repente es un tema importante en tu vida. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Que hay cosas que la Biblia no regula específicamente. O sea, que tal vez no hay un principio o un texto claro, específico para esa situación en tu vida. Pero eso no significa que no haya principios bíblicos, verdades bíblicas que te guíen a vos a resolver o a tomar una decisión con respecto a ese tema crucial de tu vida. Hay temas importantes de la vida donde no encontramos un mandato o una orden específica en la Escritura, pero para situaciones como esa, Dios ha puesto a los pastores en su iglesia, para que puedan guiar, para que puedan instruir, para que puedan educar, velar, decíamos antes, a través de principios bíblicos al pueblo del Señor. Y un rápido ejercicio, hermanos. Si está claro en la Biblia, ¿hay dudas? No, eso es claro, es específico, es contundente, la palabra de Dios lo dice. Ahora, si no está claro en la Biblia, yo necesito consejería pastoral. Si no está claro, si no me está hablando directamente el texto bíblico,
Pero vayamos a la verdad de nuestro corazón, a la realidad de lo que nos pasa. Los creyentes, hermano, incluido yo como pastor, porque yo necesito someterme también a otros pastores, los creyentes necesitamos consejería a veces hasta en esas cosas que están sumamente claras en la Escritura, hermano. Necesitamos consejería hasta en las cosas que están específicas en la palabra de Dios. ¿Cuánto más aquello que no está regulado, hermano? Aquello que no está claramente identificado. Y cierro con las palabras de un autor que dice, y esto me confrontó, hermanos, a la luz de todo lo que estudié y todo lo que vimos, y yo quiero que te confronte a vos. Dice este hombre, la excesiva independencia es un mal síntoma. Muchas veces revela una sobreestimación que tarde o temprano terminará arrastrándonos hasta la ruina. No importa si vos pensás que no necesitas el consejo de los pastores. Importa lo que Cristo piensa al respecto. Y a juzgar por todo lo que dice la Escritura, Cristo cree que vos sí lo necesitás. Por eso ha puesto pastores en su iglesia para que te pastoreen, para que te guíen, para que te orienten. Amén.